Bueno, un saludo a los compañeros, en particular también a los compañeros que puedan estar viendo en el vivo o lo van a ver luego más tarde. Esta mesa redonda entendemos que viene a plantearse, viene a cubrir una necesidad que es abrir una discusión en el movimiento obrero a raíz del cuadro de situación que está enfrentando la clase trabajadora y frente a un 1 de mayo era una buena oportunidad. Pero la clase trabajadora está enfrentando una situación de carestía creciente, rebaja de los salarios, desempleo, condiciones de salud, de vivienda, de vida en Uruguay y en todo el mundo, que implican una creciente miseria social, y con una ofensiva sobre derechos laborales por parte de los gobiernos mandatados por el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante una serie de reformas, ¿no? Es decir, el presidente de la República anunció que la reforma de la Seguridad Social y la reforma educativa iban a ser lanzadas este año, lo anunció la misma noche del referéndum del 27 de marzo, y en este sentido, todos estos temas exigen una respuesta del movimiento obrero y sobre todo una deliberación, una discusión de las estrategias en el sector más activo, más activista, de los sindicatos, del movimiento popular en general, de manera a establecer una política frente a esta situación. Para ordenar un poco la discusión, nosotros entendemos que tenemos que partir de una caracterización de la etapa en la que estamos a nivel incluso mundial. Es decir, no podemos creer que una reforma de la seguridad social la hace la calle Pou porque se le prendió la lamparita o es un tema local. Ni la carestía es un tema local, ni todos los temas que están afectando a la clase obrera son locales, sino que obedecen a una etapa que es de la bancarrota capitalista, que ha entrado en una nueva fase con lo que es esta guerra que se desarrolla sobre el territorio de Ucrania, pero que involucra a todas las potencias que están en presencia a nivel mundial, de manera más o menos abierta, o más o menos encubierta en algún caso, y que por lo tanto es una guerra mundial. Por ahora focalizada en un territorio, pero es una guerra donde la OTAN, por ejemplo, hace tiempo pretende ir a un proceso de mayor colonización de Europa del Este, de las ex repúblicas de la URSS y de China, del Asia Central, los recursos que existen en toda esa zona, sobre todo energéticos, pero también otros, y por lo tanto no se trata de un episodio que surge porque un presidente de un país quiso hacer no sé qué cosa y el vecino le dijo que no, y etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con una perspectiva estratégica en el sentido de colonización económica, de dominación y colonización, que lleva muchos años, no empezó ahora. Y que por lo tanto, del mismo modo que la guerra de Ucrania no empezó ahora, pero es decir, esto es muy anterior a la propia guerra de Ucrania, y donde se plantean distintos intereses, distintas estrategias, incluso en el seno del imperialismo. No es lo mismo la política que se daba el imperialismo norteamericano que la que se daba el alemán en relación a su presencia o su participación en los negocios con Rusia, ¿no? Donde la estrategia de los gobiernos alemanes había sido establecer un proceso de relativa integración económica y de asociación con el gobierno de Putin, y por eso había un gasoducto que estaba en proceso de construcción, en el cual el consumo del gas ruso era fundamental para la economía alemana y europea, y esto se vino abajo con esta guerra. Es decir, que también la guerra es un instrumento, en particular del imperialismo yanqui, para dirimir disputas con sus socios imperialistas, con sus competidores imperialistas, como se les quiera ver. Es decir, que estamos ante un fenómeno que va mucho más allá de lo que puede pasar en lo inmediato en una guerra en Ucrania, y en definitiva, la OTAN apunta también hacia China. Es decir, y si nosotros vemos el Fondo Monetario Internacional, podemos pensar que la OTAN es un brazo armado, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional es la expresión financiera del imperialismo internacional. Bueno, la OTAN es la expresión militar, que no es un tratado del Atlántico Norte, sino que es un bloque militar dominado por Estados Unidos que interviene en Asia Central, que interviene en el Medio Oriente, que interviene en
muchos lugares que no tienen nada que ver con el Atlántico Norte. Por ejemplo, una base militar en Malvinas. Es decir, que hay muchos elementos que colocan esta guerra como parte de una disputa interimperialista que abre paso a un periodo de guerra, y esto el movimiento obrero mundial lo debe discutir, y de cara al 1 de mayo es la tarea internacionalista número 1, poner en discusión estas cuestiones. Ahora, además la guerra impacta en las condiciones de vida inmediatas de los que no están en Ucrania, porque subió el petróleo, subieron lo que llaman las commodities, las materias primas, los alimentos, y por lo tanto se disparan los precios en todo el mundo. Y se plantean también procesos de recesión económica y depresión económica en muchos lugares, incluso a nivel internacional en general, porque se empieza a plantear también limitaciones al comercio como parte de una guerra económica. Es decir, que tenemos un cuadro mucho más convulsivo de lo que ya estaba. Es decir, no es que empezó una crisis, estábamos en una crisis capitalista, y las propias contradicciones del capitalismo, de los estados imperialistas, colocan la necesidad de ir a la guerra. Por lo tanto, es una nueva fase de esa crisis, pero que coloca otra dinámica y otra profundidad de la crisis, porque obviamente la guerra plantea su propia dinámica. Y aunque hubiera salidas transaccionales y transitorias, todas ellas reaccionarias, yo no quiero entrar en profundidad en el tema de Ucrania, pero es imposible no hacer una referencia. Supongamos que para detener una guerra en el inmediato va a ser una partición de Ucrania, le dan el este a Rusia, el oeste queda vinculado a la OTAN y a la Unión Europea. Bueno, eso es el preludio de nuevas guerras. Nadie cree que eso va a estabilizar nada, van a seguir habiendo bandas enfrentándose, ejércitos enfrentándose, o sea que sería una pausa reaccionaria que aparte no garantizaría ni la autodeterminación ni la independencia de Ucrania, que es lo que dicen que están defendiendo, cosa que es falsa. Este tema es fundamental porque en la izquierda mundial no se analiza esta guerra como parte de este contexto de crisis capitalista y de este involucramiento de todas las potencias. Se lo analiza muchas veces en términos de territorio de Ucrania, una guerra local. Entonces, bueno, Rusia invadió Ucrania, no queremos que Rusia invada Ucrania, estamos porque Ucrania se va a autodeterminar, esto es lo que dicen muchos grupos de izquierda, por lo tanto, repudio a la invasión rusa, punto. Eso es lo que se votó, por ejemplo, en el Parlamento uruguayo, prácticamente por unanimidad. Es decir, tanto el gobierno como el Frente Amplio votaron esa posición. Quiere decir que se colocaron del lado de la OTAN en una guerra mundial. No es que simplemente se pronunciaron porque no quieren que haya una invasión a Ucrania, ¿no? Porque la invasión a Ucrania no surge de la nada, es parte de este proceso de confrontación a nivel internacional que precede la invasión y que va a continuar después. Entonces, este es un aspecto central para la discusión, porque no es solamente lo que se llama el Frente Amplio, el centro izquierda y otras fracciones similares que hace rato que están con el Fondo Monetario Internacional y la OTAN, ¿no? Es decir, el Frente Amplio acaba de votar el ingreso de militares norteamericanos para entrenar y asesorar al ejército uruguayo, y eso lo hizo en el marco de una guerra en la cual interviene la OTAN. Es decir, no es solo que es la posición tradicionalmente proimperialista que ha venido manejando los gobiernos o los parlamentarios del Frente Amplio, también en la oposición, sino que lo hace en un contexto muy concreto. Es un espaldarazo a la OTAN en un momento de guerra. Esto me parece que es fundamental. Y no solo estas fuerzas de centro-izquierda están en esa posición, sino que muchas fuerzas que se proclaman de izquierda, hasta revolucionarias, colocan consignas como armas para Ucrania, o $1 para Ucrania haciendo una colecta. Entonces, eso, aun si fuera a fuerzas que no son estrictamente el gobierno, está colocando una campaña de propaganda en términos de que el eje es expulsar a los rusos. Por lo tanto, la alianza con la OTAN sería lo lógico, y armas para Ucrania es lo que hace España, lo que hace Alemania, lo que hace Polonia, lo que hace Francia, lo que hace Estados Unidos, y por lo tanto, esa consigna del grupo que se proclaman como revolucionarios, la está cumpliendo la OTAN, armas para Ucrania. Es decir, esto hace que
estamos ante una situación compleja, una situación que requiere un análisis y una discusión, y por eso nos parece importante colocarla, porque justamente no estamos ante un fenómeno local, sino en un episodio de una guerra mundial. Tampoco compartimos la posición opuesta, o aparentemente opuesta, de colocar que Putin sería una expresión antiimperialista, y entonces él va a enfrentar a la OTAN, por lo tanto, más allá de Putin, que uno no lo apoya, uno debería estar de ese lado de la barricada. Putin es la expresión de una burocracia que restauró el capitalismo y que incluso no se puede llamar propiamente plenamente capitalista, porque, como se sabe, los millonarios, los oligarcas rusos, no desarrollan una acumulación de capital en Rusia. Afanan la plata que tienen a partir de los recursos naturales y la apropiación del ahorro que había, y lo vuelcan a cuentas en Londres. Bueno, ahora saltó todo, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los capitales de esos oligarcas rusos estaban en Londres, no estaban en Israel. Por lo tanto, estamos ante una situación atípica, porque lo que normalmente hace un capitalista es tiene una ganancia, la invierte, con los límites que establece la etapa que estamos del capitalismo de sobreproducción, pero eso genera todo un proceso productivo. Bueno, no es el caso. Es decir, no son los herederos de la revolución bolchevique, por supuesto, nadie ya puede pensar eso, ni son lo que era el estalinismo. Esta es una fracción podrida de un proceso de restauración capitalista que es un elemento contrarrevolucionario de la situación mundial. Entonces, ¿son expresión de una resistencia al imperialismo o son un aparato contrarrevolucionario que quiere integrarse al imperialismo y lograr su posición en el reparto del mundo y de las riquezas y de la explotación? Colocarse en la defensa de la invasión rusa también es colocarse en un planteamiento de opresión de los ucranianos. Es decir, la posición tradicional de los obreros y los socialistas frente a una guerra, me estoy refiriendo a los obreros y socialistas revolucionarios, era guerra a la guerra, no por ningún pueblo, son guerras de dominación. Tal vez con la derrota y los procesos revolucionarios posteriores es otro fenómeno, pero y podríamos hablar de la revolución yugoslava y otras muchas revoluciones. Bueno, me estoy extendiendo mucho en el tema de la guerra, pero quería colocarlo porque es un tema internacional, en un acto, una jornada de carácter internacional, y que nosotros tenemos que instalar esta discusión, no solo en esta reunión, en esta mesa redonda, sino en el proceso posterior, sobre todo, porque esto va a seguir impactando las condiciones de vida populares en todo el mundo. Y hay una presión política del imperialismo sobre los gobiernos, ¿no? Es decir, para que se alíen, y en particular en América Latina es una región que está tensionada por la disputa, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Miren, hay una crisis ahora en el Partido Colorado, el Grupo Ciudadanos, porque la vicecanciller, de apellido H, hizo una crítica del Grupo Ciudadanos por la postura que sacó el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, de ese mismo grupo, en un semanario. Pasquet dijo, no podemos hacer un TLC con China si en esta situación de guerra mundial. La situación cambió, ¿no? Nosotros estamos alineados con la OTAN, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo comercial con China? ¿No? Bueno, esto fue cuestionado por la vicecanciller y lo que muestra es que, bueno, es una expresión menor de una disputa que es evidente. Ustedes saben que, por ejemplo, Bolsonaro, que estaba en un enfrentamiento con China y una presión para, por ejemplo, no instalar el 5G de Huawei, que era una exigencia de los Estados Unidos y de otras y de varias multinacionales de las telecomunicaciones, se negó a colocarse explícitamente del lado de la OTAN y se ha abstenido, por ejemplo, Bolsonaro en las votaciones de la ONU. Del mismo modo que la India, que era un aliado militar incluso de Estados Unidos, dice que también se abstiene, China. Es decir, estamos en un contexto mundial donde hay una disputa muy grande, y América Latina también. Ustedes saben que la venta de los commodities que han subido se hace fundamentalmente a China, no a Estados Unidos, ¿no? La soja, la carne, los granos incluso, más allá que van para también otro destino. El principal socio comercial
de América Latina es China, y de Brasil también, lo cual explica también que también tiene una relación con Rusia, en el caso de Brasil, lo cual también explica este posicionamiento. Pero ese posicionamiento en el marco de una guerra. Entonces, y las presiones, por supuesto, ahora han venido representantes del gobierno norteamericano de Uruguay, colocando una presión adicional para lograr el pleno alineamiento a la política de la OTAN. Esto ha colocado un salto en la crisis mundial y un agravamiento de las condiciones de vida populares. Nosotros acabamos de pasar por un referéndum en el cual el gobierno ganó por un pelito. Ganó, es decir, salvó la ropa en ese sentido, pero esto tiene hay que verlo de forma más compleja, tiene un elemento contradictorio. Hasta el 27 de marzo, toda la coalición de derecha estaba recontra bloqueada para ganar en el no. Es decir, estaban más unidos que nunca, en ese punto, más allá que tenían algunas discrepancias. Hasta el 27 de marzo, la burocracia del PIT-CNT y la cúpula del Frente Amplio colocaban que el eje era el 27 de marzo y no había que hacer más nada, no había que movilizarse. Bueno, pasó el 27 de marzo, las tensiones en el seno de la coalición de derecha se han acentuado y el pretexto de que no tenemos que movilizar, no tenemos que hacer huelga, no tenemos que hacer esto, lo otro, porque eso atentaría contra el resultado electoral del 27 de marzo, también se cayó. Entonces entramos en una etapa nueva donde el gobierno pretende meter la pata en el acelerador y a la vez las condiciones de vida populares dejan cada vez menos margen para hacer la plancha. En este contexto el gobierno lanza una medida que es adelantar tardíamente, porque va a ser recién en julio, un ajuste salarial que no estaba previsto. ¿No? Si el gobierno hacía son ajustes anuales, no semestrales. Bueno, mete un ajuste el 1 de julio para echar lastre, para anticiparse un proceso huelguístico que seguramente se iba a abrir más allá de la burocracia de los sindicatos. El costo de vida va a seguir disparándose, ¿no? Es un episodio que terminó. De hecho, acaba de subir el combustible y lo han subido menos de lo que querían subir. Van a seguir habiendo nuevas subas. Por lo tanto, tenemos un proceso de carestía que es para todo un periodo y que va a ser creciente, al punto que la calle Pou dijo que no se da cuenta de qué es ese adelanto. Porque dice, no sé qué va a pasar en el resto del año, con la guerra en Europa, con esto, con lo otro. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un adelanto de que dice? Les tiro eso porque con eso intento apagar el fuego. Pero a la vez fuerza que se convoquen las mesas de negociación de los consejos salariales y eso abre una discusión donde los obreros van a decir, yo me conformo con 2%. Si la inflación de enero a marzo, 3 meses, fue el 4,42. En julio va a llegar al 8, pongámosle. Y entonces el 2 que me está cubriendo. Entonces es una discusión que se abre sobre el tema salarial. Está el tema de la reforma de la seguridad social y la reforma educativa, que lo voy a dejar a los compañeros que más tratan de eso. Son temas en el cual uno visualiza que en el Congreso del PIT-CNT hubo una maniobra, porque aprobaron por unanimidad una posición que después no iban a llevar adelante. Es decir, una posición que decía eliminar la SAFAP, que decía no aumentar la edad de retiro, que decía no modificar a la baja el cálculo de jubilación, etcétera, etcétera, porque decía muchas más cosas, y que decía que iba a haber un plan de acción. Bueno, no sé si un plan de acción es un plan de lucha o lo que sea, pero no hubo ninguna acción. Es decir, no hubo nada. Ni siquiera publicar el folleto que se había elaborado previamente entre el equipo de representación de los trabajadores y la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, que fue largamente negociado y discutido previo al Congreso, lo acordaron y no se conoce por nadie, salvo lo que ha difundido la propia ATSS. Entonces, este plan de acción es el plan de inacción, como mínimo, si fuéramos moderados en la crítica. Pero en realidad sale una declaración para el 1 de mayo del equipo de representación de los trabajadores donde no dice no aumentar la edad de retiro. Dice que les preocupa el planteamiento de aumento de la edad de retiro porque para algunos grupos de trabajadores no sería posible laburar a los 65. Pero cualquiera que entiende que para algunos grupos no se puede, para otros sí. Y también, en definitiva, dependerá hasta que de la salud individual de cada obrero, van a hacer un análisis. Pero aparte dice hasta los 65, no dice ningún aumento. Entonces, ¿qué van a negociar los 62? Esta gente hace años viene defendiendo el aumento paulatino, el aumento progresivo en función del aumento de la expectativa de vida.
Es decir, que cada X tiempo te van a ir subiendo la edad de retiro en función de estudios actuariales o de lo que sea que hagan. ¿No? De expectativa de vida, de tablas de mortalidad o para parar en coche, estudios estadísticos, irán modificando. Ese es el planteo del Frente Amplio y también de Hugo Valle, el economista del Instituto Cuesta Duarte. Esto es público, no es una cosa que estoy yo por conspiranoico inventando. Por lo tanto, tenemos una posición que tampoco se opone a la SAFAP, que dice que está en contra de que se extiendan y se amplíen la SAFAP, pero no dice que se eliminen. Y como estos muchos otros aspectos que no quiero aburrir. Entonces tenemos acá una posición de un nivel de perfidia, un nivel de engaño muy fuerte, porque parece decir que están en contra de la reforma jubilatoria que exige el Fondo Monetario, que impulsa el gobierno, pero no lo dicen, porque no lo están. Entonces acá hay un tema central. Este es un tema, digo, que vamos a discutir seguramente más en esta discusión. Bueno, la reforma, las jubilaciones es una reforma que exige el Fondo Monetario en todo el mundo. Estuvo en el propio balotaje francés el domingo pasado, donde Macron expresamente colocó en medio de una elección, a ver, no puede haber nada más impopular, decir que había que elaborar hasta los 65. Entonces, lo normal, lo usual es que un político no diga nada de esto porque quiere ganar la elección y después le pone lo que él quiera al día siguiente. No, hay una campaña mundial para esto y que tiene que ver con una vuelta de tuerca en las condiciones de explotación y de explotación de la clase obrera para aumentar las tasas de ganancia de los capitalistas. Se reduce a eso. Es decir, la capacidad de producción de la humanidad ha crecido de forma gigantesca, pero necesitan bajar más los salarios, bajar más las jubilaciones para destinar más dinero público al pago de la deuda externa, al salvataje de las empresas, a los subsidios, es decir, a sostener a los capitalistas. Se supone que los capitalistas son el motor, pero si el Estado no los está apalancando todo el tiempo, se caen. Los obreros somos cada vez más obsoletos porque se supone que la tecnología nos deja sin empleo y no somos útiles. Sin embargo, somos los que sostenemos el presupuesto estatal para que apalanquen a los capitalistas. Entonces, hay una intoxicación ideológica en la campaña muy fuerte. Yo simplemente colocar esto, es decir, con todos estos elementos que hay de carestía, de reforma educativa que implica un ataque histórico a los sindicatos de la educación, histórico, ¿no? Es decir, que estén siendo acusados ante la justicia dirigentes de la educación por el uso de licencias gremiales, que está prevista en la OIT, está prevista en la legislación uruguaya, etcétera, etcétera. Después de una campaña que los mandaron a sumarios, acá hay compañeros que han pasado por esas experiencias nefastas por parte de este gobierno, es para llevar adelante una reforma antieducativa con los sindicatos a la defensiva y en condiciones de impopularidad de la población, para que se sientan débiles y no se atrevan a lanzarse a la lucha. Y esto fortalece la posición de las burocracias sindicales, por supuesto, pero en este caso hasta algunas de esas burocracias sindicales están siendo atacadas también. Así que, por ejemplo, José Olivera, presidente de la FENAPES, está entre los que son denunciados. Bueno, nosotros obviamente vamos a defender a todos estos compañeros con independencia de las discrepancias que tengamos, esto es lo primero que vamos a decir, pero no solo defenderlos porque, bueno, alguien está siendo atacado. Acá hay una reforma que va contra los derechos populares en la educación, por supuesto contra los derechos de los docentes y los profesores de educación, por ejemplo, en el aspecto del estatuto del docente, ¿no? En la forma de elección de horas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles tampoco de esto, pero estamos ante una ofensiva muy grande que hace empalidecer la reforma de Rama del año 96. Entonces, en este contexto, los sindicatos, no me refiero a la educación, me refiero al presidente, está haciendo la plancha. En el mejor de los casos, porque lo que quieren colocar es la idea de que hay que esperar el 2024 y votar bien en el 2024, para que vuelvan lo mismo que estuvieron 15 años y que trajeron a la derecha al gobierno, ¿no? Porque el resultado de esa política es lo que volvió a la derecha al gobierno. Así que creo que el movimiento obrero tiene que discutir todo esto, sería motivo para convocar un congreso de trabajadores, pero no los congresos burocráticos, que nadie discute nada en la base y que los dirigentes resuelven lo que quieren. A veces logramos meter una resolución, pero de rebote, de chiripa, y no hace a que se vaya a cumplir. Es una discusión que uno igual la tiene que dar, pero en realidad son aparatos que definen la composición
cuerpos directrices, pero no realmente qué es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer lo definen políticas que se imponen al movimiento obrero desde la dirección, que está subordinada al planteamiento electoral para el 2024 y a la conciliación de clases más en general, con el gobierno del 2024 con el gobierno actual, ¿no? Es decir, no es una conciliación que tenga estrictamente color político. Bueno, simplemente colocar esta idea porque estuve en un acto obrero por el CIE en Canelones días antes de la propia votación del referéndum. Creo que fue el único acto obrero que conozco sin participación de políticos del Frente Amplio. Y donde Raúl en particular colocó un planteamiento de lucha desde el 28 en adelante, diciendo que el 27 importa mucho, pero el 28 más, y cómo hacemos un plan de lucha, cómo salimos de esta situación a través de la acción, de la movilización. Bueno, esta es la discusión que debemos dar, y los sindicatos muchas veces, a veces están peleando por muchas cosas internas, pero tenemos que abrir una discusión para un planteamiento más estratégico del movimiento obrero. ¿Cómo destrabamos la lucha contra la reforma jubilatoria? Se viene con todo. Más allá de cierta vacilación del gobierno, que no voy a meter ahora, ¿no? Porque en la etapa del observador que ayer o anteayer salió que en el gobierno, el Partido Nacional, dudaba si ir o no a la reforma porque le iban a preguntar al Frente Amplio si lo votaba o no, porque si el Frente Amplio no la vota no la van a presentar, es una cosa de loco. Y por lo tanto parece que ahora es el Frente Amplio el que tiene la llave para que salga la reforma. Se está intentando apretar entre sí por el costo político que puede generar, pero puede salir un gran pacto nacional acá, donde el Frente Amplio también es salvarlo del gobierno a la calle, porque si el Frente Amplio mete la pata y la mano en la reforma de la seguridad social, tenemos para 5 años más de la derecha seguro. Por lo tanto, esto es una advertencia sobre todo a los compañeros de izquierda, que se sienten de izquierda, que todavía están en el Frente Amplio, porque lo están cocinando. Bueno, yo quiero dejar esto por acá y bueno, convocar a participar del 1 de mayo. Hay varios actos del 1 de mayo, participar de los distintos actos y participar con un planteamiento de lucha, un planteamiento de, se llama un plan de lucha, la preparación de la huelga general para derrotar a estos gobiernos capitalistas, para llevar adelante una campaña del movimiento obrero que quiebre la política de pasividad, la política de freno a la lucha, de movilización que plantea la dirección y que lleva adelante la dirección del PIT-CNT. Y esto implica bueno, que este 1 de mayo sea un jalón en ese sentido, no lo va a resolver, pero que unamos fuerzas con todos los sectores del movimiento obrero y popular para llevar adelante una campaña donde logremos poner en pie un gran movimiento de defensa de la seguridad social contra la reforma jubilatoria del gobierno y, por supuesto, un fuerte bloque clasista en los sindicatos que establezca una campaña que no se limita a decir moción en una mesa representativa un paro. Bueno, eso va de suyo. Pero ¿y si no sale, qué pasa? ¿Estamos todos boca abajo? ¿O podemos salir a movilizarnos igual? Tenemos que esperar a que sean todos los sindicatos los que voten, o la mayoría, o un grupo de sindicatos puede empezar a movilizarse con el paro o con las movilizaciones en CARE, porque si no nos van a cocinar. Entonces este es un planteamiento que queremos colocar y la idea de un congreso obrero, un congreso de trabajadores, apunta a esta discusión que debería abarcar, más allá de las tendencias, a todos los sectores que quieren una movilización popular que abra un camino de soluciones, de salida a los trabajadores. Bueno, nada más por mi lado, y le damos la palabra a la compañera Marita Rodríguez.